Muy buenos días, campeonas y campeonas, mis futuros profesionales. El día de hoy les traigo una ecuación diferencial, cómo calcular la solución de una ecuación diferencial. La ecuación diferencial está dada por esta manera, ¿sí? Cuando lo observamos, aparentemente se ve algo muy feo, ¿no? Algo muy difícil de desarrollar. Pero si ordenamos y le damos la forma siguiente, reemplazando lo que es la derivada de y, lo que es derivada de y entre derivada de x, ordenándola va a quedar de esta manera, o sea, va a quedar de una forma mucho más sencilla. Aquella expresión ordenada de esta manera, la solución es la siguiente, campeones. Miren, ve, presta mucha atención aquí. Lo que acompaña a d de x le voy a llamar lo que es m. Correcto, le vamos a denominar lo que es m. Y lo que acompaña a d de y le vamos a decir que es n. Esto es algo opcional, ¿sí? Algo opcional que está colocado en los libros para la mejor solución y fluidez del ejercicio. Siguiente paso, que es calcular las derivadas parciales de m y de n. Derivadas parciales respecto de quién? La derivada parcial de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x. O también lo puedes encontrar como m de y o n de x. Es exactamente lo mismo. La derivada parcial respecto de m respecto de y. ¿Cómo va a quedar? A ver. Y vendría a ser la variable y en este caso x vendría a ser la constante. Si derivamos aquello, te va a quedar exactamente 2 a la y. Recuerda que eres la constante, por lo tanto la derivada de una constante tendría que ser 0. Derivamos n respecto de x. Si derivamos n respecto de x, la derivada de x al cubo te va a quedar 3x al cuadrado y aquí te va a quedar 4e a la y. Recuerda que él es la constante, sale y la derivada de x es 1. Te va a quedar 4 por e a la y. Ahora mira aquí. Presta mucha atención. La derivada parcial de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x, ambos son diferentes, ¿no? Claro que sí. Notamos que son diferentes. Cuando son diferentes, ¿qué podemos decir? Que no es exacta. Profesor, no es exacta. ¿Cómo trabajamos ahora? Cuando una ecuación no es exacta, lo que vamos a hacer es calcular el factor de integración, el cual va a convertir a la ecuación diferencial en exacta. Para calcular lo que es el factor integrante existen criterios. Los criterios son los siguientes. Vamos a calcular una función relacionada a x, la cual la única variable que va a tener es x, no puede haber y aquí. Vamos a encontrar una función relacionada a y donde solamente esté la variable y la forma de calcular es la siguiente. Y el factor de integración sería e a la integral de p de x y en este caso sería e a la integral de p de y. Profesor, ¿cuál voy a usar? ¿Cuál de los dos? Observa y con el ejercicio vas a entender mucho mejor. A ver, en el ejercicio es lo siguiente. Primero vamos a trabajar con p de x, ¿te parece? Si trabajamos con p de x sería, la fórmula dice lo siguiente, m de y. M de y es 2e a la y. Reemplazamos el valor de n de x entre n. N es esta expresión. Si reemplazamos y operamos, lo que nos va a quedar es menos 2e a la y menos 3x al cuadrado entre todo aquello. Ahora, si observamos esta expresión y esta expresión, dependen de la variable x y dependen de la variable y. Por lo tanto, no voy a poder usar el p de x. No se va a poder usar porque recuerda que solamente debe depender de la variable x. A ver, vamos a ver cómo nos va con y. Para calcular el p de y, aplicamos la fórmula. Sería n de x, lo cual sería el n de x 3x cuadrado más 4e a la y, menos el m de y, que sería 2e a la y, entre m. M es 2e a la y más 3x al cuadrado. Observa, mira lo siguiente. Aquello 3x cuadrado, esta expresión se reduce a 2e a la y. Profesor, lo de arriba y lo de abajo es exactamente igual. Por lo tanto, se pueden anular y te va a quedar la expresión como 1.
Ah, profesor, nos queda 1. Pero recuerda que este 1 es como y a la 0. O sea, este 1 es una función que solamente depende de y. O sea, está relacionado con y. No hay x aquí. Solamente está relacionado con y. Ese es el único requisito. Por lo tanto, ¿a quién vamos a usar? Al p de y. Reemplazando en el ejercicio nos quedaría de esta manera. Lo cual sería el p de y nos va a quedar igual a 1. Muy bien, ahora vamos a calcular el factor integrante. El factor integrante sería el f de y, lo cual sería e a la integral de p de y. Reemplazamos, te va a quedar e a la integral de p de y, que es 1 multiplicado por la derivada de y. Ahora la integral de 1 no es más que y, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es el factor integrante. El factor integrante sería e a la y. Continuamos en el ejercicio. Siguiente, sigamos con los pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar a la ecuación diferencial por el factor integrante. Muy bien, vamos a multiplicar entonces por e a la y. Multiplicado por e a la y y multiplicando a ambos términos por e a la y. Si multiplicamos por e a la y, ¿cómo nos va a quedar reducida dicha expresión? Nos va a quedar 2 por e a la 2y, recuerda, bases iguales, los exponentes se suman, lo cual va a ser 3x al cuadrado, e a la y, más x al cubo, e a la y, y acá te va a quedar 4x e a la 2y. Muy bien, de la misma manera, recuerda, tal y como lo dije al inicio del ejercicio, lo que acompaña a la derivada de x es m. Y lo que acompaña a la derivada de y es n. Muy bien, vamos a aplicar ahora lo que son las derivadas parciales. Lo mismo, el mismo procedimiento que has hecho al inicio, vamos a realizarlo. Vamos a derivar respecto de y a m, lo cual nos va a quedar 4 e a la 2y, y aquí nos va a quedar 3x al cuadrado, e a la y. Recuerda que en este caso la variable es y y la constante es x. Ahora vamos a derivar n respecto de x, quedándote como resultado 3x al cuadrado e a la y, y aquí nos va a quedar 4e a la 2y. Muy bien, ahora mira, observa lo siguiente. Se está tratando de lo mismo, solamente que está cambiado en orden, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Al ser iguales, entonces ya estamos con una ecuación diferencial exacta. Es una ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿cómo se desarrolla una ecuación diferencial exacta? Es muy sencillo. Observa lo siguiente. Vamos a integrar m o n. Tú vas a escoger el más sencillo, la expresión más fácil de poder integrar. En este caso vemos estas dos expresiones, son casi similares, así que integrar m o n da lo mismo. ¿Te parece si integramos a m? Muy bien, vamos a integrar m entonces. Si integramos m sería m derivada de x. Copiamos el valor de m, lo cual sería 2 a la 2y más 3 x al cuadrado e a la y derivada de x. Muy bien, vamos, tú eres un capo, yo sé que tú sabes mucho lo que son las integrales. Apóyame aquí, ¿cómo sería? A ver aquí lo siguiente, sería 2 e a la 2y, y aquello tendría que ser x, ¿no? Porque recuerda que estamos integrando respecto de x. Aquello sería e a la y multiplicado por x al cubo, ¿no? Recuerda que e a la y es la constante, sale, y la integral de 3x al cuadrado es x al cubo. Ahora, recuerda que aquí vamos a sumar una constante. Entonces, vamos a sumar la constante, pero no es una constante cualquiera. Es una constante la cual va a depender de la variable y. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de x. Claro que sí. La constante tendría que ser un g, le voy a denominar un g de y. Siguiente paso, igualar todo aquello al f de x, y vamos a calcular la derivada parcial respecto de la constante, que en este caso sería y. O también como f de y, que es exactamente lo mismo, y esto que está aquí, esta expresión, esta derivada parcial de la función, lo vamos a igualar ¿a quién? A n. Muy bien, ¿cómo sería? A ver entonces, si derivamos aquello respecto
respecto de y. No olvidarte, te va a quedar 4x a la 2y. Profe, ¿cómo llegó a aquello? Recuerda que en este caso lo que es la constante 2 y x salen, ¿no? Y la derivada de e a la 2y es 2 por e a la y, lo cual sería 2x por 2, sale 4x e a la 2y. Si derivamos aquello, lo mismo, ¿no? Vamos a derivar aquello. ¿Cómo nos va a quedar la derivada respecto de y? Recuerda que x al cubo es una constante y la derivada de e a la y es e a la y. Y aquí te va a quedar la derivada de g de y. Muy bien, campeones. Ahora, ¿se igual a cuánto? A n. N sería x al cubo e a la y, 4x e a la 2y. Profe, se observa lo siguiente. ¿Qué se vas a observar aquí? Que son iguales, ¿no? Lo que son iguales, claro que sí, lo eliminamos. Aquello también son iguales, se van. Entonces, nos damos con la sorpresa de que la derivada de g de y es 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Integrarlos. Vamos a integrar ambos. Si integramos la derivada de g de y, te resulta g de y. Y la integral de 0 no puede ser más que una constante. Recuerda que la derivada de una constante es 0. Muy bien, finalmente vamos a reemplazar en la ecuación 1, que es el f de x, y, y vamos a calcular la solución final. Reemplazando, a ver cómo nos va a quedar. 2 e a la 2y, x e a la y, x al cubo. Y aquí el g de y, que es una constante, y todo aquello vamos a igualarlo a 0. Y el ejercicio ha finalizado, campeonas y campeones. Muy bien, espero que el ejercicio haya sido de su agrado, espero que haya sido entendible, ¿sí? Y estamos viéndonos hasta el próximo video. Que tengan un buen día, éxitos y bendiciones para todos.